Bueno, la capital de la República primero se distingue por eso, porque es la capital. En ese sentido, es el espacio en donde está el asiento de los poderes de la Federación, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. Me parece que ha tenido la circunstancia de procesos de democratización muy débiles en términos históricos. La gran Ciudad de México en otra época fue un conjunto de municipios, pero municipios que se elegían de manera sui generis en la época previa al gran periodo del siglo XX en donde se suspendieron las elecciones de autoridades locales y se empezó a designar al jefe de gobierno, que en ese entonces se llamaba el regente de la Ciudad de México. Yo estoy convencida de que es fundamental el proceso de democratización en el Distrito Federal y estoy planteando la posibilidad de que haya cabildos en las delegaciones, que haya un cuerpo colegiado, una especie de ayuntamiento en las jurisdicciones delegacionales y que estos cabildos sean integrados de manera democrática por voto directo y secreto de candidaturas ciudadanas. Me parece que el cabildo delegacional permitirá acercar a la sociedad, al pueblo de las delegaciones del Distrito Federal, la primera instancia de gobierno, el gobierno delegacional. ¿Por qué cabildos delegacionales y no municipios? Porque los municipios, por articulado constitucional, tienen una serie de atribuciones que no son pertinentes a las delegaciones. Los municipios, por ejemplo, cobran el impuesto predial. Si aquí cada delegación cobrara autonómicamente el impuesto predial, habría delegaciones que tendrían muchos ingresos y delegaciones que prácticamente tendrían ingresos nulos. Los municipios, por mandato constitucional, pueden tener policías municipales. Es evidente que aquí la cuestión de las corporaciones policíacas tiene que ser no solo desde una perspectiva del DF, sino incluso desde una perspectiva metropolitana. Los municipios administran el agua potable. Es obvio que la temática del agua también tiene que tener una perspectiva mucho mayor. Sin embargo, lo que me parece crucial es que el poder político en las delegaciones esté en manos de los vecinos. Se trata de pluralizar, se trata de colegiar, se trata de que haya más participación, pero sobre todo se trata de que facciones de partidos políticos no se reproduzcan patrimonialmente en el poder delegacional. Lo que me consta, lo que han vivido los habitantes del DF, es que de repente un grupo político de alguna facción de cualquier partido político toma el poder de la delegación y a los 3 años repiten en el poder de la delegación y luego repiten en el poder de la delegación y lo que parecía una irrupción extraordinaria de participación popular, ciudadana, vecinal, pues acabó siendo un proceso de reproducción de facciones políticas a través del poder y el dinero que genera la burocracia delegacional. Es cierto que hay manchones de altos niveles de ingreso, pero en términos generales la ciudad se ha venido deteriorando en varias zonas y particularmente el desarrollo económico dejó de ser la apuesta fundamental de quienes han estado en los últimos años en el gobierno. Me parece que la inercia de la economía informal finalmente dominó el panorama. El país ha crecido muy poco en estos años, ha habido, desde mi perspectiva, políticas económicas insuficientes, equivocadas, demasiado dogmáticas, y si México creció 2.1%, la Ciudad de México creció 1.8%. De cualquier manera es mínimo de que la economía informal se reproduzca, tenga nichos de reproducción, que haya autoridades menores o medianas que se beneficien con la venta del derecho de piso, que haya autoridades menores o medianas que se beneficien con que se vayan moviendo los tianguis de una zona a otra,
que haya gente que se beneficie con la estructura de la piratería en el transporte público, pues me parece que hay una inercia que beneficia a algunos. ¿Diría usted que el problema económico tiene su origen en la esfera política, entonces? No, digo que el problema económico en la Ciudad de México es un problema estructural ligado al diseño económico global, pero que en el caso de la Ciudad de México una tendencia y una inercia perniciosa que vincula la economía informal con beneficios de manipulación política o de ingresos ilegítimos se ha prohijado o se ha permitido o no se ha erradicado. A mí me parece indispensable generar una estrategia de financiamiento para actividades productivas en el Distrito Federal con una combinación de recursos de la banca comercial, líneas de crédito que se redescuenten, de recursos de la banca de desarrollo, de la banca de fomento y con respaldo especialmente para los jóvenes de Capital Semilla. Yo estoy planteando dos propuestas importantes para los jóvenes universitarios, para los jóvenes egresados de educación superior, una estrategia de servicio social remunerado, en donde los jóvenes puedan ejercer su servicio social en alguna empresa y haya apoyo con la mitad de su ingreso para que el empleador ponga solamente la mitad y eso nos permita estimular el primer empleo siempre y cuando sean actividades ligadas con su profesión. No se trata de apoyar el que todo el mundo tenga chalanes o que utilicen a los muchachos para cosas que no estudiaron, sino por el contrario, respaldar su inserción laboral en su especialidad. Por otra parte, estoy planteando la posibilidad de generar líneas de apoyo con financiamiento a tasa cero para aquellos jóvenes egresados de universidad que puedan establecer su pequeño despacho, su empresa, su consultorio y que tengan un capital de semilla como punto de apoyo para ir participando. Por otro lado, creo que hay que tener un rediseño estratégico de grandes líneas económicas para la ciudad y el Valle de México. Yo no miro la realidad económica de la ciudad, ni la realidad medioambiental, ni la de transporte desde una perspectiva endógena cerrada. La miro desde la perspectiva del Valle de México, de la zona metropolitana y de lo que tenemos que hacer para reactivar a una región que tiene alrededor de 21 millones de habitantes. En materia de las políticas sociales clásicas, me parece fundamental mejorar la estrategia educativa y la calidad educativa en el Distrito Federal, apostar por la calidad educativa en el Distrito Federal, donde podríamos hacer muchas actividades innovadoras por las propias condiciones geográficas y geofísicas del Distrito Federal. Vamos a plantear la posibilidad que en el lapso de 6 años de mi gobierno, si es que con el voto de la mayoría y de los universitarios logro llegar a la jefatura de gobierno, el que el 30% de las escuelas primarias públicas en el primer bienio, en el segundo bienio el otro 30% y en el tercer bienio el otro 30%, en todas las escuelas primarias públicas, las niñas y los niños que así lo determinen sus papás puedan quedarse a comer el alimento de mediodía. Van a ser escuelas primarias de tiempo completo, se va a complementar la jornada escolar con actividades pertinentes necesarias para la formación de los niños, vamos a recuperar la educación física, vamos a recuperar la educación artística, vamos a vincular a los niños con el conocimiento de la ciencia, con el manejo informático y van a comer en las escuelas, lo que va a ser un apoyo muy importante para las madres trabajadoras. En el Distrito Federal el PRI jugó un papel relevante para que se aprobara el que las mujeres ejerzan la plena libertad sobre su cuerpo, que para mí ese es el sentido, es un derecho de las mujeres el que podamos ejercer plena libertad sobre nuestro cuerpo. Y es una convicción que no solo porque ya está legislada, sino porque me parece un avance en los derechos civiles que vamos a sostener y vamos a lograr que haya políticas públicas que concreticen estos derechos, como los derechos de la diversidad. Estoy planteando que se genere
un organismo mixto con participación de las autoridades del Distrito Federal y con participación de los representantes de las organizaciones de la diversidad, a efecto de que se vigile el cumplimiento de la ley y que no se admita ningún tipo de discriminación y que se avance en políticas públicas a ese respecto. A mí me parece fundamental avanzar en todo lo que se vincula con atención genuina, legítima a las personas con discapacidad. Me parece crucial garantizar que los jóvenes no sean criminalizados porque andan de parranda, porque se visten de tal o cual manera. De repente somos muy regresivos, somos muy avanzados en el discurso, pero hay actitudes de repente de criminalización de los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. Creo que en el tema del alcoholímetro, qué bueno que se aplique el alcoholímetro, pero no me parece que tengan que ir a dar al bote los chavos si incurren en alguna falta. Me parece que es mucho mejor una sanción de tipo social, que trabajen en la comunidad, que hagan algún esfuerzo. Entonces, hay que lograr garantizar espacios plenos de libertades para los jóvenes y hay que garantizar una relación clara entre el desarrollo de un medio ambiente y un desarrollo urbano pertinente, un medio ambiente adecuado en función del vecino. Creo que se nos olvidan de repente los derechos cotidianos a la ciudad, de los habitantes de la ciudad, y los derechos de los niños a disfrutar una ciudad con espacios de entretenimiento, con espacios seguros. El cáncer de la corrupción es un cáncer que ha tocado los estilos de participación en el poder político en la ciudad, y creo que es fundamental erradicar la corrupción. Me parece además que el Distrito Federal tiene que tener perspectiva de cambio, perspectiva de futuro, y yo estoy convencida de que si Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República vamos a poder articular grandes proyectos estratégicos en función de resolver la problemática de fondo de infraestructura de la ciudad, por ejemplo, la problemática del agua potable, y de reconversión productiva del horizonte de la ciudad. Yo creo que lo que importa es que los ciudadanos del DF, las ciudadanas del DF, las personas del DF voten con libertad, que no voten con miedo, que no voten pensando que si votan por un partido distinto al PRD les van a quitar los apoyos, que voten con libertad para que las conquistas democráticas sean una realidad y no haya un esquema corporativizado del quehacer político. Es un PRD que en los últimos años hizo varias alianzas con el PAN, es un PRD que se ha desdibujado, y creo que el Distrito Federal merece una nueva oportunidad para abordar los asuntos cruciales que no se han resuelto en la ciudad, para garantizar que la ciudad perdure en el tiempo y para que haya una verdadera política social, no solo de subsidios focalizados, sino de transformación. La mejor política social es un buen empleo con un buen ingreso.